Isengleskogen es un bosque del norte de Noruega. Hace poco me trasladé a Lakselv por motivos de trabajo. Aunque era enero, pensé que, ya que estaba en la naturaleza, podía salir a explorar un poco el bosque. No tenía mucho que hacer en la ciudad. Además, había oído que los senderos de Isengleskogen eran muy bonitos y estaban solo a unas pocas manzanas entre mi casa y el linde del bosque. Tomé una botella de agua y una bolsita de frutos secos. Al fin y al cabo iba a hacer senderismo, y salí. El día anterior había nevado. Supongo que la nieve es bastante común por aquí. Era una nieve en polvo bastante blanda, como la que prefieren las estaciones de esquí para practicar el deporte, y crujía con fuerza al pisarla. A pesar de que los caminos estaban cubiertos por la nieve, confiaba bastante en mi capacidad para seguir el sendero, porque el bosque era algo denso, con la abertura de los árboles bastante distinguible, lo que permitía recordar una dirección. No estaba preocupado por eso. Aún era temprano, alrededor de la 1 de la tarde. No me molestaba que se pusiera el sol. Por otra parte, hacía muy poco que me había mudado a Virginia. Por eso, el norte de Noruega era como estar en otro planeta en cuanto a clima y luz diurna. Al menos eso pensaba yo. Puede que fuera un cambio tan grande que lo veía aún más de lo que era, pero estoy divagando. Después de una media hora, no me había adentrado casi nada en el bosque. Me estaba moviendo a un ritmo bastante lento. Después de todo, había pasado por muchos paisajes, aunque nada que realmente destacara. Solo un montón de árboles, algunos de ellos caídos. Fue entonces cuando caí en cuenta de algo que me sorprendió un poco. No estaba solo. Me detuve brevemente. Noté cómo algunos copos se deslizaban débilmente hacia el suelo y capté que podía oír algo más. Era el crujido de la nieve bajo los pies de otro ser humano. No sonaba como si llevara botas pesadas o algo así. Era más silencioso que eso. De lo único que estaba seguro era que se trataba de una persona, porque podía notar claramente 2 pies. Crunch, crunch, crunch. Sonaban distantes, apenas lo suficientemente cerca para que yo realmente lo oyera, agregando que el bosque estaba bastante tranquilo. No corría el viento ni nada por el estilo. Fue entonces cuando la vi en la distancia. Una mujer. Aunque mi memoria es inestable, recuerdo que estaba a unos 50 metros de distancia. Apenas podía verla moviéndose entre los árboles, flotando casi despreocupadamente por la nieve. Sin embargo, su aspecto me llamó la atención. Tenía que acercarme a ella para saber si estaba en lo cierto o no. Así que la perseguí. Todavía no quería llamarla a gritos, podría asustarla. Empecé a apresurarme. No parecía que se moviera muy rápido. A pesar de ello, me costaba mantenerla a la vista en el bosque. Finalmente terminé a unos 10 metros de ella. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para confirmar lo que creía haber visto antes. La mujer estaba completamente desnuda. Pensé que necesitaba ayuda, que debía estar drogada o mentalmente enferma. Nadie se pasea por un bosque nevado sin ropa. «Disculpe», dije. Ella no notó mi presencia. Debía de estar muy drogada. «Disculpe», repetí, esta vez un poco más alto. Siguió andando. No obstante, cuando se lo dije disminuyó un poco el ritmo de sus pasos. No quería quedarme mirándola, dada la situación. Sin embargo, era realmente preciosa. Por lo que había visto de ella, sin entrar en detalles escabrosos, solo diré que su cuerpo, y lo poco que pude ver de las facciones de su cara, en conjunto eran casi perfectos. Sacudí mi cabeza de esos detalles y empecé a intentar acercarme a ella. Llegué a unos 5 metros cuando, de repente, se detuvo. Fue algo tan repentino que yo también me paré en seco. «Disculpe, señora, ¿se encuentra bien?», cuestioné, en el mejor noruego que pude. Reconozco que uno no muy bueno.
Ella se quedó inmóvil en el bosque durante unos segundos, antes de volverse rápidamente hacia mí. Ahora sí, pude verle bien la cara, la cual no se veía muy afectada por el frío. Tenía el pelo rubio y suelto, como recién salido de la peluquería. El cuerpo tampoco reaccionaba al frío en absoluto, ni congelación, tinte azulado, escalofríos, ni siquiera la típica piel de gallina. Lo que realmente me llamó la atención de ella fueron sus ojos, que eran de un azul helado y frío, casi gris. No tenía ninguna expresión en particular, y a pesar de haberse vuelto hacia mí, no parecía haberse dado cuenta de que yo estaba realmente ahí. Su rostro y su lenguaje corporal no indicaba que me estuviera reconociendo. Nunca me miró directamente. Supuse que debía estar muy drogada. Me detuve 1 o 2 segundos a pensar en qué podría haber hecho antes de recordar su situación actual. «Señora, ¿se encuentra bien?», repetí. No hubo respuesta. «Mire, puedo llamar a emergencias por usted si lo necesita», le ofrecí. En ese momento, me di cuenta de que no me había traído el teléfono. Mierda, ¿qué iba a hacer ahora? No tenía forma de ponerme en contacto con las autoridades por esta mujer desnuda y drogada en medio del bosque helado. Con todo, no me sentía cómodo dejándola aquí para buscar ayuda. ¿Y si un equipo de búsqueda no era capaz de encontrarla a tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Pensé que mi mejor opción sería intentar convencerla de que me siguiera a la ciudad. «Señora, ¿quiere mi abrigo?», volví a ofrecer. Después de todo, era mejor que dejar que se congelara. No reaccionó a mi pregunta. A pesar del frío, me quité el abrigo y empecé a acercarme a ella. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había notado antes. Los dedos de sus manos y pies estaban ahora de color azul. No parecía congelada hace un momento. ¿En qué momento se puso así? Sabía que tenía que sacarla de ahí, y rápido. A medida que me acercaba, vi otras partes congeladas que no había notado antes, como su nariz y orejas. De repente, me dio la espalda y empezó a alejarse. «¡Ey! ¡Espere!», la llamé. No respondió. Ella aceleró el paso. Unos segundos después estaba corriendo y no tardó en perderse de vista. «¡Maldita sea!», grité. Tendría que intentar seguir sus huellas en la nieve. Fue entonces cuando caí en cuenta que ella no había dejado ninguna huella. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Una mujer desnuda caminando sin rumbo por el bosque en pleno invierno noruego con medio cuerpo congelado que aparecía al azar y no dejaba ninguna huella? ¿Estaba drogada o lo estaba yo? Pensé en dar media vuelta e intentar volver a la ciudad, pero concluí que sería mejor encontrarla y llevarla de vuelta. Simplemente la llevaría o arrastraría si fuera necesario. No iba a dejar que esta dama muriera congelada mientras yo pudiera hacer algo al respecto, aunque aparentemente estuviera levitando como un maldito elfo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no sabía dónde estaba. En mis intentos por llegar hasta ella, había perdido el camino. Ahora me sentía estúpido. Mis propias huellas, pensé. Mas al voltearme, descubrí que mis huellas también habían desaparecido. Mi rastro empezaba justo donde yo estaba en ese momento. La nieve las había rellenado, o me estaba volviendo loco. Sé a ciencia cierta que yo no puedo levitar. Fue con esta revelación que me sentí legítimamente asustado. Algo aquí estaba muy mal. ¿Qué podía hacer ahora? Ya no sabía dónde estaba la mujer, tampoco cómo volver a la ciudad aunque pudiera encontrarla. Isengleskogen es una gran extensión de bosque. Al final, se extiende hasta una cadena montañosa. Por desgracia, los árboles eran demasiado espesos para buscar las montañas como referencia. ¿Dónde carajos me encontraba? Sin embargo, podía ver una cosa. El sol empezaba a ponerse. Se oculta muy temprano por aquí. Fue un error salir tan tarde. Ya podría estar en casa tranquilo. Decidí que lo único que podía hacer era empezar a caminar en la dirección en la que creía haber venido.
la dirección que me llevaría de vuelta a casa. La única que recordaba haber tomado cuando perdí de vista a la mujer. Pensé que si podía encontrar el rastro sería fácil. Me sentí mal por dejarla así. Sin embargo, necesitaba saber dónde demonios estaba antes de poder ayudarla. Ahora consideraba que la mejor opción era ir corriendo a casa y llamar a las autoridades, aunque para eso primero tenía que encontrar mi casa. Caminé durante horas entre la nieve y los árboles, sin encontrar rastro. No sabía si la mente me estaba jugando una mala pasada, como cuando desaparecieron mis huellas, o si me había equivocado de dirección. Hice una pausa para mirar a mi alrededor, pero entonces me di cuenta de que la mujer caminaba a lo lejos. En relación con mi posición, estaba a las 3:30, a unos 20 metros de distancia. Me quedé mirándola unos segundos, dándome cuenta de que ella me devolvía la mirada. Ese simple hecho era más espeluznante que cuando no lo hacía. Me quedé inmóvil, demasiado confuso para acercarme. Sabía que tenía que ayudarla, pero ya no estaba seguro de querer hacerlo. Todo esto me parecía tan raro. Entonces, empezó a dar unos pasos lentos hacia mí. No sé por qué, me estaba asustando. Retrocedí para intentar igualar el terreno que me estaba ganando. No parecía decidida a llegar hasta mí. De hecho, a pesar de mirarme, no creía que se hubiera fijado en mí, sino que miraba en esa dirección, y yo estaba en medio. Por alguna razón, me daba miedo apartarme de ella y salir corriendo. Todavía me aferraba a la idea de que se trataba de una mujer normal, drogada y fuera de sí, que necesitaba ayuda. Mi propio ritmo empezaba a ralentizarse. No sé por qué. Quería alejarme de ella por alguna razón, aunque mi cuerpo no se movía como debería. Tenía mucho frío. Era como si se formara hielo en mi sangre. Ella me estaba ganando terreno rápidamente. Señora, si necesita ayuda, yo puedo ayudarla, le comenté para continuar. Podemos volver a la ciudad. Laxel, usted sabe dónde está, ¿verdad? Es justo a las afueras del bosque. ¿Quiere que le ayude? No hubo respuesta. Miré hacia abajo y me di cuenta de que sus manos y pies estaban congelados. Tenía hielo y escarcha por todo el cuerpo. ¿Se había agravado su estado? Cuando se acercó más, el frío se marcaba claramente en los labios, que adquirían un color azul apagado. Sus pechos y su cara se fueron tornando poco a poco de un azul helado. Señora, su estado está empeorando. Tenemos que llevarla a la ciudad. Tome, tenga. ¿Quiere mi abrigo? Grité. Estaba entrando en pánico por su extraño comportamiento y por toda la situación. Realmente, algo iba muy mal. Un gran trozo de nieve cayó de una rama por encima de mi cabeza, dándome de lleno. No me dolió, pero tuve que limpiarme la nieve de los ojos. Me costó un poco de esfuerzo. Levanté la vista de mi lucha y me di cuenta de que ahora estaba muy cerca de mí, casi a la distancia de un brazo estirado. Fue entonces cuando me volví loco. Empecé a alejarme de ella, a correr sin importarme en qué dirección me dirigía, mientras pudiera alejarme de ese monstruo, de esa cosa. No era humana, o si lo era, no era una normal. Cuando la miré aquella vez, su cuerpo estaba completamente cubierto de escarcha. Toda su piel era de un profundo color azul, y ahora parches de putrefacción cubrían su piel. Sus brazos, desde los antebrazos hacia abajo, y sus piernas, desde la mitad de la pantorrilla hacia abajo, eran esqueléticos. Tenía la cara mutilada por la congelación. Le faltaban las orejas, la nariz y el borde de los labios. Carecía de pechos por completo, con una gran abertura tallada en el pecho por el frío, que dejaba al descubierto una pequeña parte de la caja torácica. Me encontraba a punto de perder la cabeza. Ahora estaba corriendo, no tenía ni idea de dónde terminaría. Solo esperaba encontrar el borde del bosque antes de que ella me encontrara a mí. No podía decir si me estaba acercando a un lugar seguro o si me adentraba aún más en aquella selva congelada. Entonces, me pregunté si sería suficiente con escapar del bosque. ¿Me seguiría? Ya no sabía qué pensar. Aquella cosa obviamente no era humana, suponiendo que alguna vez lo hubiera sido realmente, así que no sabía si se ajustaría a la lógica conocida.
Lo único que podía hacer era correr, suplicando que no me encontrara, que pudiera escapar a algún lugar seguro. Todo el tiempo que iba maldiciendo mi decisión de salir a caminar por aquel sitio, maldiciendo al bosque mismo, preguntándome qué demonios era ella. Era todo lo que podía hacer mientras corría para no volverme loco. No sé, tal vez estaba empeorando las cosas sin darme cuenta. Corrí durante lo que deberían ser otras cuantas horas. Ahora estaba oscuro. Había caído la noche. Mientras escapaba tropecé con una raíz. Me desvié y golpeé la espalda contra un árbol. La noche era demasiado oscura para ver nada, y estaba demasiado cansado para moverme. Si eso me encontraba, sería todo para mí. De alguna manera tenía que descansar y reponer fuerzas. Me apoyé contra el árbol con el que había chocado y me quedé mirando la oscuridad, esperando que no me atacara ningún animal silvestre. Recordé la comida que había traído y saqué la botella de agua. El líquido se había congelado. Me pareció extraño porque no creía que hiciera tanto frío como para que eso ocurriera. Sobre todo porque había estado en el bolsillo de mi abrigo todo el tiempo. Quizá me estaba volviendo loco de verdad. Bueno, no podía beber hielo, así que pasé a los frutos secos. Por suerte estaban bien y me dieron un poco de fuerza. Parar a comer me permitió al menos intentar recomponerme y pensar las cosas. En realidad, solo podía preguntarme qué carajos era aquello y por qué me estaba ocurriendo esto. Tenía que haber algún tipo de conexión. No obstante, no lograba formar ninguna idea sólida de lo que era. Mientras seguía sentado en la oscuridad, oí crujir la nieve en alguna parte. Estaba completamente oscuro, pero podía ver que estaba en algún lugar a mi derecha, y yo demasiado agotado para moverme. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, contra el árbol y esperar que no me encontrara, o al menos que lo que me hiciera no fuera demasiado malo. Por alguna razón, dudaba mucho que así fuera. Cuando miré en su dirección pude notar sus ojos fijos en mí, aunque solo fue por un segundo. Ese cadáver congelado. Sus ojos se fijaron en mí, pero estaban vidriosos, como si estuviera drogada o algo así. No se me ocurrió qué podía rondar en su cabeza, pero no me gustaba ninguna de las opciones que vinieron a la mía. Mientras estaba ahí sentado, escuchando el crujido cercano, me concentré tanto que podía sentir cada copo de nieve que me golpeaba. Parecía que todo se estaba enfriando en cámara rápida, pero al mismo tiempo, increíblemente lento. El bosque parecía estar bajando de temperatura. Sinceramente, no creí que viviría para ver cómo me atrapaba. Seguro moriría congelado primero. Intenté pensar en escapar. En todo caso, no podía decidir qué era más peligroso: caminar esperando que no me viera o quedarme sentado esperando que no me encontrara. En fin, no estaba para nada seguro de mis posibilidades. Miré detrás del árbol y seguía sin notar nada en la oscuridad. Rápidamente moví los ojos y la cabeza de un lado a otro, tratando desesperadamente de encontrar algo, cualquier cosa. Ni siquiera podía ver el árbol en el que estaba apoyado. Según lo que recordaba, esta noche debía ser de luna nueva. Estaba tan paranoico que perdí rápidamente la noción del tiempo. No tenía ni idea de qué hora podría ser, pero las cosas empezaron a volverse borrosas. En algún momento debí quedarme dormido, porque de repente abrí los ojos y era plena luz del día. En retrospectiva, desearía haberme quedado despierto, aunque no pasó nada. Fácilmente podría haber pasado algo. De hecho, fuera lo que fuera que vivía ahí, parecía dominar también el bosque, que me sorprende que no me encontrara. Lo único que se me ocurre es que debió de encontrarme, pero pensó que sería demasiado fácil si yo estaba durmiendo cuando lo hizo. Miré a mi derecha y vi huellas en la nieve. No era un rastro, solo 2 pisadas, una al lado de la otra, como si alguien se hubiera acercado, aterrizado ahí y luego salido volando. ¿Me estuvo observando toda la noche? Maldición. Creo que eso podría ser peor que si me hubiera atrapado, porque ahora sabía que estaba jugando conmigo. No estoy seguro de si me consideraba más una presa o un juguete. La verdad,
Definitivamente odié ambas opciones. Era de día y había descansado, así que decidí que tenía que empezar a correr de nuevo, intentando encontrar el sendero o el borde del bosque, cualquier cosa. Sinceramente estaba muy dolorido. Supongo que no pude evitarlo. Empecé a caminar despacio, atento a lo que pudiera encontrar. Fue un poco difícil ya que deseaba desesperadamente salir corriendo. Tenía que pensar a dónde iba en lugar de arrastrarme a ciegas. Pensé en buscar musgo en los árboles, ya que sabía que el bosque estaba al sureste de la ciudad. Convenientemente para esa cosa, los árboles no tenían nada de musgo, tampoco las rocas cercanas. Intenté recordar por dónde se había puesto el sol anoche. No había estado despierto para verlo salir, y estaba tan a ciegas que no me di cuenta de por dónde se ponía. El sol estaba a mi izquierda. No sabía qué hora era, ni en qué dirección caminaba. Así que eso no valía para nada. Ojalá fuera un explorador más avanzado. Seguro que algún cazador o navegante sería capaz de sacarme del bosque. Así que ahora solo tenía que caminar, esperando ir en la dirección correcta y no volver a toparme con esa cosa. Continué durante un rato, lo que debieron ser 2 horas o algo así. Todavía no parecía estar cerca del límite del bosque. Seguía sin ver nada destacable. Solo una llanura de nieve con árboles por todas partes. Ojalá alguien hubiera puesto una señal en el límite del bosque para advertir a la gente de que no se adentrara en él. Por otra parte, estoy seguro de que una señal de advertencia, mujer zombie desnuda, se tomaría a broma. En ese momento, me di cuenta de que había sido un estúpido y me comí un puñado de nieve por la sed. Olvidé por completo que era agua esponjosa y que me había quedado sin líquido porque mi botella de agua estaba congelada cual glaciar. Debía de estar tan confuso por el agotamiento que ni siquiera reparé en ello. Un poco más espabilado, empecé a notar que me seguían de nuevo. Volví a oír el crujido de la nieve detrás de mí. Me volteé hacia ahí, sin embargo, no había nada. Miré a mi alrededor, pero seguía sin novedad. Tenía que darme prisa antes de que aquella cosa me alcanzara, así que me levanté y seguí avanzando. Pasaron horas y no podía ver ningún paisaje que me pareciera ni remotamente único o reconocible. No tenía ni idea de que estos bosques fueran tan grandes. Me di cuenta de que nadie me conocía, así que probablemente nadie estaba buscándome. Sinceramente no contaba con eso de todas formas. Solo necesitaba encontrar una salida. A este paso, no estaba seguro de si caminaba en círculos o no. También me di cuenta de que el sol estaba escondiéndose bajo una dirección determinada. ¡Eureka! Debía de ser el oeste, por lo tanto, sabía que tenía que girar hacia el noroeste entonces. No estaba seguro de por dónde saldría el sol, pero valía la pena intentarlo, así que empecé a caminar. Otra vez me arrastré varias horas más, en lo que supuse era una línea recta. No parecía llevarme a ninguna parte, pero tenía que ser así. Miré hacia arriba, intentando enfocar el sol, tratando de ver en qué dirección iba. En ese momento, regresé los ojos hacia el camino para encontrar aquella imitación de mujer de pie justo delante de mí. Me encontraba lo suficientemente lejos como para que no pudiera distinguir la escarcha y el hielo de su cuerpo. Parecía que no tenía nada. Sin embargo, me miraba directamente y caminaba hacia mí. Esta vez tenía ventaja, o al menos eso creía. Sabía de dónde demonios venía. Giré a la izquierda y empecé a correr hacia el sol. Recordaba una carretera que atravesaba una parte del bosque. No era mi plan principal, era un plan B que surgió de la nada. Si esa cosa me estaba bloqueando el camino directo a la ciudad, podría encontrar algún atisbo de civilización con esta ruta. Corrí durante unos minutos antes de darme cuenta de que la había perdido, o al menos eso creía. Ya no estaba seguro. Hace horas que ya no estaba seguro de nada. Empezaba a darme cuenta de que podía estar en cualquier parte. Me detuve y observé a mi alrededor. No la veía por ningún lado, ni podía encontrar un rastro de ella. Un pequeño rayo de sol se asomaba entre los árboles. Con todo, sabía que probablemente se pondría en menos de 1 hora y que era necesario encontrar la salida antes de que eso ocurriera. De lo contrario, perdería mi único punto de referencia útil.
Eché a correr de nuevo, trotando por el bosque, esquivando los árboles en las raras ocasiones que era necesario. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba así, quizá 40 o 50 minutos, pero cada vez estaba más oscuro, estaba perdiendo la luz y mi capacidad de orientación. Solo podía intentar seguir en aquella dirección y continuar así una vez que se pusiera el sol. Sentía que ya tenía un buen sistema. Seguramente no me desviaría de mi camino si seguía en línea recta. Lo único que me preocupaba era que me interrumpieran. En ese momento me estrellé contra un árbol. Llevaba horas corriendo. Tenía casi todo el cuerpo entumecido, tanto por el frío como por el cansancio. Mi abrigo no me protegía del ambiente como debería. Mientras me levantaba lentamente, vi una abertura entre los árboles. Era el sendero. Por fin lo había vuelto a encontrar. Volví a ponerme a 2 pies y me tambaleé durante varios segundos. Me sentí mucho mejor al saber que había encontrado una señal de que iba por el buen camino. Entonces, me di cuenta de que tenía un dilema. ¿Debía seguir realmente el sendero o debía continuar en línea recta? Recordé haber visto un mapa de los caminos en la entrada al bosque y ver que no se trataba de un solo sendero, sino de una enorme red. No recuerdo ninguna dirección específica, camino o ruta. No obstante, sabía que seguir el sendero a ciegas no era necesariamente una buena idea. Decidí que el sendero ya no me servía y seguía en línea recta. Estaba tan oscuro que apenas podía ver. No podía moverme tan rápido como antes, mas no iba a detenerme. No confiaba mi seguridad a ese monstruo. Ahora que estaba prácticamente a oscuras, no sabía a qué hora era, además de que llevaba más de un día entero caminando y corriendo sin rumbo. ¡Mierda! ¿Cuándo carajos acabaría este bosque? No podía ser tan extenso. No, seguramente yo estaba muy perdido. Ya no sabía qué pensar y todavía no lo sé, para ser honesto. Mientras seguía perdido en mis pensamientos, me di cuenta de que el sol se había puesto. La noche no era tan oscura como la anterior, aunque seguía siendo casi completamente negra. No era buena idea correr a ciegas, así que continué caminando recto. Tanteé delante de mí en busca de árboles, a ciegas como un idiota. Así me veía para aquella zorra sádica, seguramente. Me aferré a la nada durante horas. Debía de ser más de medianoche cuando de repente sentí algo que no era natural. Un rápido roce de una forma tenue, como de telaraña. Era cabello. Su cabello. El cabello de esa cosa. Retrocedí un segundo, mirando a mi alrededor en la oscuridad. No la veía por ninguna parte, apenas podía distinguir los árboles que me rodeaban, sus siluetas, negros contra un gris extremadamente oscuro. Estaba casi ciego, probablemente indefenso ante aquel monstruo en la oscuridad. No verla era peor que verla, esa paranoia que te atensa como un niño pequeño en su habitación, mirando fijamente al armario, esperando a que salga un monstruo y te coma. Finalmente di un paso, sin sentir rastro de ella por ninguna parte. Seguía con otro par de pasos muy lentos, intentando avanzar algo. A este ritmo no estaba seguro de si me daría cuenta cuando saliera del bosque o no. Podía estar en un campo y no enterarme. Lo descarté cuando me topé con la corteza de un árbol frente a mí. Empecé a maniobrar a su alrededor, manteniéndome en su base para no perder el rumbo. Al rodear el tronco, sentí algo. Sentí 2 manos heladas y esqueléticas acariciando ligeramente los lados de mi cuello, y lo que debían de ser los labios destrozados de esa cosa besando ligeramente mi oreja. En ese momento perdí el control. Me di la vuelta y lancé un golpe que se perdió en la nada y eché a correr en la dirección contraria. Es curioso lo rápido que abandoné mi plan de ir despacio. No tenía ni idea de qué quería esa cosa, y sea lo que fuera, no iba a conseguirlo de mí. Continué por el bosque, chocando de vez en cuando con el borde de un árbol en dirección al noroeste. Estaba presa del pánico y apenas conseguía mantener la compostura para recordar a dónde se suponía que me dirigía. Era un recuerdo de la noche anterior, cuando corrí a ciegas y probablemente me perdí como ahora.
Al menos podía esperar haberme mantenido en la dirección correcta esta vez. Aunque no contaba con ello, tuve que esquivar árboles en la oscuridad, esperando que esa cosa no estuviera delante o detrás de mí. Quizá fuera eso lo que más pánico me daba, la idea de chocar con ella en la oscuridad y no verla venir. No podía deshacerme de esa sensación. Nunca sentí que no estuviera cerca mío. Sabía que siempre estaba muy cerca, observando, esperando. En algún momento en la oscuridad, de repente me topé con algo. Era bajo y duro. Parecía una gran roca. Sentí que una de mis tibias se fracturaba al contacto por la fuerza con la que corría, combinada con su forma. Me precipité sobre ella, rodé por encima y aterricé en un conjunto de rocas más pequeñas. Anduve a tientas antes de encontrar el equilibrio. Las piedras sobre las que estaba de pie estaban sueltas, así que acabé cayendo de nuevo. Mi mano aterrizó justo para que pudiera hacerme una idea de la roca en sí. Me pareció muy extraña. No parecía piedra. Era demasiado ligera para hacerlo. La levanté y palpé su forma, descubriendo que era un hueso. Palpé un poco más y descubrí que todas las pequeñas rocas que me rodeaban eran huesos, algunos de ellos claramente humanos. Empecé a arrastrarme para salir antes de rozar con la mano algo metálico. Lo tomé y descubrí que era un viejo mechero. Lo sacudí un poco para ver si funcionaba. No tenía ni idea de si lo hacía, ya que yo era terrible con los mecheros. Nunca conseguí encender ninguno, menos aún uno antiguo. Mientras estaba ahí sentado, sentí que algo me rozaba la pierna. Era una mano. Di un salto hacia atrás, suponiendo que se trataba de ella. Mientras retrocedía, oí lo que solo puedo describir como un ruido ronco y débil. Me aferré a una gran roca, arrastrándome sobre ella en un intento de descansar para recuperar energía. No estaba seguro de poder continuar con un hueso roto. Cuando me senté, oí el crujir de la nieve detrás de mí. Escuché con atención tratando de ver exactamente de dónde venía. ¿Qué tan cerca estaba esa cosa de mí? Al parecer, en la pila de huesos, los pasos se detuvieron de repente, mientras el silencio total me aturdió durante unos segundos. Los jadeos volvieron a sonar, esta vez con más pánico, como una persona a la que le habían cortado las cuerdas vocales intentando hablar desesperadamente. De repente, empecé a oír algo más. Parecía un hueso rompiéndose, seguido de carne desgarrándose. No sabía qué era peor, si lo que estaba pasando o lo que podría estar pasando. No saberlo me mataba. Tenía que descubrir qué era. La curiosidad me estaba volviendo loco, aunque temía cuál podría ser la respuesta a mi pregunta. Finalmente me decidí a mirar. Me asomé por encima de la roca, sin ver nada más que oscuridad, por supuesto. Me acordé del mechero y le di unas cuantas sacudidas antes de conseguir que encendiera de milagro. Cuando miré hacia abajo, comprendí la escena. El alcance completo de la pila de huesos era enorme. Parecía una de esas fosas comunes de los genocidios y las masacres. También había algunos huesos de animales, ciervos, pájaros, perros. La mayoría eran de personas. Al mirar de cerca noté marcas de dientes en los huesos. Cuando levanté la vista, encontré la fuente exacta de ese ruido. Era un hombre, de mediana edad, o al menos lo que quedaba de él. Le faltaba el cuerpo desde el estómago hacia abajo. Ella estaba sosteniendo su torso, devorándolo. Lo arrancaba a mordiscos, enormes bocados de órganos y carne, rompiendo sus huesos con los dientes. Donde antes había llevado su disfraz de mujer normal, intentando mantener una especie de dignidad o belleza como su fachada, ahora había sido abandonada. Su boca se abrió demasiado, probablemente debido a la ausencia de lo que parecían ser sus mejillas y mandíbulas, y arrancó con hambre enormes trozos de carne, vorazmente, animalísticamente. Levantó la vista hacia mí, mirándome frívolamente con aquellos ojos. Me fulminó con la mirada, recuperando su fachada de dignidad femenina. Se puso en pie, con la boca empapada de sangre helada. El hombre parecía desvanecerse rápidamente. Su cuerpo estaba azul por la congelación. No tengo ni idea de cómo seguía vivo. Probablemente
no lo estaría por mucho tiempo. Al acercarse a mí, se fijó más en el mechero que llevaba. Al verlo pareció apartarse, como si le diera miedo. Sin embargo, todavía se acercaba lentamente. A medida que lo hacía, comprendí un poco más su naturaleza. Todo en ella era frío y hielo. Su cuerpo, su guarida, sus víctimas y su comida. El calor debía ser algo con lo que no podía lidiar. Cuando la tuve al alcance de la mano, hice el gesto de lanzar el mechero. Rápidamente retrocedió. Lo intenté varias veces antes de darme cuenta de que tenía razón. Esa cosa no soportaba el calor. En ese momento, se me ocurrió una idea loca que debí de sacar de una película de acción. Pensé que si el calor la asustaba o la debilitaba, podría prenderle fuego y acabar con ella para siempre. Mantuve el mechero encendido y se lo lancé, llegando hasta su pelo. Este se chamuscó ligeramente, al parecer encendiéndose un poco, antes de que el mechero se desvaneciera en el suelo. Ya no podía ver lo que ocurría, solo las brasas que salían de su cabellera aparentemente ardiendo. No quise quedarme. Aquella escena no parecía muy mortal, así que no quería arriesgarme a pensar que solo la había enojado. Como pude, con mi pierna destrozada, eché a correr. No era muy rápido, más bien una renguera acelerada. No vi ninguna señal realmente convincente de que me estuviera siguiendo. Nunca estaré seguro. Después, todo se volvió borroso. No tengo ni idea de cuánto tiempo pude haber estado corriendo. Parecía como si me hubiera quedado dormido mientras lo hacía, porque de repente llegué a la autopista. Salí tambaleándome hacia el camino y me desmayé. En ese momento perdí el conocimiento. Lo que ocurrió hasta que desperté en el hospital fue muy confuso. Alguien debió de recogerme en algún momento, pero no recuerdo quién era ni cuándo llegó. Volví en mí durante unos segundos en el coche de alguien, o puede que fuera la cabina de un camión. La persona me preguntó quién era. Respondí. Me preguntaron qué hacía en el bosque y qué me había pasado. Por lo que sé, me desmayé de nuevo antes de poder contestar. Para lo que pensé que era la tarde siguiente, ya me encontraba en el hospital. Los médicos y la policía me preguntaban qué me había pasado. No mencioné los huesos por miedo a que algunos policías murieran. Solo les conté que había salido a pasear por el bosque y me había perdido sin remedio. Un agente me preguntó por las marcas que tenía en el cuerpo. Al parecer, cuando la mujer me tocó, me dejó marcas de quemaduras por congelación en el cuello, en forma de manos esqueléticas. Les dije que no tenía ni idea de cómo se había producido aquello. No insistieron. Volví a casa unos días después. Empecé a trabajar luego de unos cuantos más. No hablaba muy bien noruego, aunque tenía conocimientos básicos. Con eso, pregunté a algunos compañeros por los bosques de Isengleskogen. Un tipo mayor me dijo que el sitio estaba embrujado por algo. No obstante, no me dio más detalles. No creo que me hiciera falta, ya que sabía todo lo que necesitaba saber. En raras ocasiones, he tenido la sensación de volver a estar ahí, por una repentina corriente de aire frío en mi casa y la sensación de que me vigilan, incluso en verano o después de mudarme a Ottawa. Una vez más por trabajo, aquel encuentro me dejó en el cuello una cicatriz muy visible. Todavía me duele un poco, sobre todo en invierno, en los días fríos y nevados, como si se tratara de finas garras contra mi piel. No recomiendo ir nunca a Isengleskogen, ni siquiera un segundo. No sé qué era esa cosa, de dónde venía, o si sobrevivió a mi ataque. Tuve suerte de haber escapado, porque sé que si no hubiera encontrado ese mechero, probablemente habría acabado igual que ese tipo. Aún así, te advierto que si decides adentrarte en Isengleskogen, no puedo prometer que te vaya mejor que a mí. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos.
También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal: Game Dani, Javi A, Profe Flor, Scar Gómez Juan, Chanat Camarillo, Ezequiel da Silva, Lauti Videla, Rocío Camarillo, Steve Player 25. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.